Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué parte del mundo estén escuchando este programa que está dedicado a la poesía del mundo. Abrázame Poesía. ¿Cómo están ustedes? Yo, Silvia Docampos, de aquí de Buenos Aires. Hoy con un invitado que está en México y que afortunadamente nos hemos podido encontrar para poder presentarles a ustedes la obra, su obra. Mijail Lamas está aquí con nosotros. Muchas gracias por darnos este momento para poder charlar contigo. ¿Cómo estás, Mijail? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en esta emisión de Viva la Poesía ya y de estar en contacto con ustedes y conocerlos y platicar con tu auditorio. Bueno, muchísimas gracias, Mijail. Nosotros empezamos siempre nuestro programa con un poema. Si el entrevistado es un poeta, intentamos que sea algo que nos haya atraído particularmente. Y tu obra es muy vasta, realmente no ha sido fácil encontrar algo que no nos guste. En realidad, sí, hay mucho trabajo y realmente es fascinante muchas cosas que has escrito. Pero yo voy a tomar un solo párrafo de este poema, Tres Imágenes, que dice así: para abrir y crear un estatus poético, abrázame Poesía, empezamos a leer esto. Nadie está seguro del origen de este canto. Se inició en el tiempo de los grandes milagros y las soberbias herejías. Algunos otros creen que nació como una voz entre los cafetales, en el pecho de una mujer habitada por demonios, o antes, a la orilla de un río donde moran los hombres que solo cubren su sexo con la corteza exacta. ¿Acaso en un bosque donde un padre abandonó a su hijo un instante previo a la tormenta? ¿O mucho antes todavía, en el monte Sinaí, como un mandamiento ignorado? En ninguno de estos lugares quedan dioses que confirmen su existencia. Un día vino a instalarse frente a mí y se quedó en mi cuarto. Hoy ha salido a posarse junto a la torcaz, en los cables del teléfono, donde cuelga también la tarde y lo precario. Gracias por este hermoso poema que me ha gustado muchísimo. Mijail, bueno, realmente tu tarea con la palabra es realmente muy amplia, pero realmente me ha interesado hablar, o me interesa precisamente hablar de tu trabajo en lo que se llama poesía documental. Quería que habláramos un poquito de eso en particular, porque creo que la poesía, hay unos párrafos de Carlos William, que dice: es difícil sacar noticias de un poema, sí, pero no lo es extraer poemas de una noticia. Y quisiera que me comentaras qué es la poesía documental y cómo vos has encarado este trabajo con tu propia producción. Bueno, yo venía trabajando una poesía de corte lírico, mucho más tradicional, sin poner en crisis muchas de las nociones que yo tenía sobre la poesía. Durante 2014 a 2017 tuve la fortuna de estudiar un posgrado en la Universidad de Texas en El Paso. Ahí conocí a una poeta de origen español, nacida en Nueva York, en Queens, creo, que se llama Rosa Alcalá, que me dio un curso, precisamente una clase, un seminario sobre este tipo de poesía. Yo ignoraba que la poesía documental es una poesía muy extendida en Latinoamérica, porque hay pocos estudios formales, digamos, estructurales, sobre cómo se escribe este tipo de escritura, esta forma poética, ¿no? Yo de entrada pensaba que no se correspondía con la escritura lírica, porque no es una escritura
escritura del yo, sino más bien es una escritura de la multiplicación de las personas. El poeta documental, digamos que apela a las voces, algunas de estas voces de los oprimidos, de los olvidados, de los vencidos, recupera sus historias y las vuelve a poner a circular. Sabemos que la historia la cuentan los vencedores, pero como nos ha enseñado el filósofo Walter Benjamin, habría que leer para una justicia de aquellos, de los muertos, de los oprimidos, habría que leer la historia a contrapelo. Y la lectura que propone la poesía documental es una lectura de la historia a contrapelo. ¿Por qué documental? Bueno, yo parto, de alguna manera, quienes estudiamos la poesía documental, partimos de la noción de que establece un poeta norteamericano que se llama Ed Sanders, que escribe un texto muy interesante que se llama Investigative Poetry, o poesía investigativa. Él ahí define algunas marcas de este tipo de poesía. Dice que la poesía debe ocuparse de algunas cosas, debe ocuparse de retratar la realidad histórica. En otro punto del ensayo dice que versos de belleza lírica pueden descender de un conjunto de datos, o sea, pueden extraerse del archivo. En otro momento, para completar su idea, dice que esta poesía está en contra de toda forma de autoritarismo, ya sea de izquierda o ya sea de derecha. Esta parte es muy interesante porque se opone tanto, él dice, contra el nazismo, pero también contra el estalinismo, ¿no? Contra el imperialismo, podríamos decir, norteamericano de Trump, pero también contra algunas expresiones autoritarias de la izquierda latinoamericana, ¿no? que han proliferado en algunos puntos, ¿no? Trata sobre todo de luchar contra estos autoritarismos. Y finalmente, y esta es la parte que me parece muy interesante, puede echar mano de todas las formas poéticas tradicionales. O sea, es una forma experimental porque puede recurrir a técnicas de la historiografía, del ensayo, del relato, y hacerlas convivir con formas de la poesía tradicional, el verso, el metro, los tropos, etc. Entonces es una especie de poesía collage, como la que nos enseñaron Apollinaire, como la que nos enseñó sobre todo Ezra Pound y T.S. Eliot, que son, digamos que crean un poema que funciona como un poema que revisa la tradición. Y son textos, en el caso de Eliot y de Pound, que hacen un gran, digamos, acopio de citas textuales. O sea, echan mano de una cantidad enorme de texto citacional. O sea, la escritura sin escritura. Yo tomé... Bueno, tomé dos ejemplos. Uno, o estudié dos ejemplos tuyos, el Mapa de los femicidios en México, un poema documental, y también leí tu crítica a esta Memorial de Ayotzinapa, de tu colega Mario Bojorquez, que realmente me pareció como un ejemplo muy claro de lo que vos estás explicando. Así es que por cualquiera de los dos me gustaría que Mapa de los femicidios en México, un poema documental, me ha parecido extraordinario, digamos, por su contundencia y, como vos decís, por la toma de un lenguaje tal vez del periodismo, por ejemplo, que se hace poético. Sí, hay que pensar que muchos de estos poetas, ¿no? Mariel Kaiser, el mismo Pound, el mismo Eliot, pero en general los poetas norteamericanos, tradicionalmente, desde Whitman, han pasado por las redacciones de periódicos. O sea, conocen perfectamente el oficio periodístico y sus técnicas discursivas. Entonces,
sin ningún empacho, en un afán muy experimental, han incorporado técnicas del periodismo en el desarrollo del poema. Al poema documental lo han querido llamar también poema periodístico, poema crónica. Digamos que lo que hace Eliot en La Tierra Baldía, de hacer convivir una especie de voz o de voces, digamos que hay una enunciación polifónica, para usar un término de Ducrot, teórico francés, en el que hay una inteligencia, una subjetividad que ordena los materiales de la realidad, materiales referenciales. Esto ayuda, por ejemplo, en el caso del poema, a darle un sentido de realidad. Entonces, lo que hacía Eliot era, pero lo hacía con la tradición occidental. El poeta documental lo hace con materiales de la realidad que buscan sacar o poner luz en sucesos históricos que corren el peligro de ser olvidados. De ahí, por ejemplo, hablaré del Memorial de Ayotzinapa, un extraordinario libro del poeta mexicano Mario Bojorquez, en el que él recupera principalmente dos documentos para realizar un poema que es de un elevado contenido lírico, pero a la vez también pone en tensión la forma y en crisis la forma del poema social, que es a donde quería llegar. La poesía documental es una poesía social. Y este poema, Memorial de Ayotzinapa, que por supuesto hace mención de lo sucedido con los 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos, se sabe ahora con información que el gobierno pudo haber estado inmiscuido y el ejército, pero también el crimen organizado. Entonces, él hace un recorrido por la noche de la desaparición de estos chicos y lo mezcla con el mito de fundación, el mito náhuatl, prehispánico de fundación, de la creación de los hombres por Quetzalcóatl, que en un momento tiene que bajar al inframundo, recuperar los huesos preciosos, molerlos y mezclarlos con su propia sangre para que los hombres nazcan. Esta historia de peregrinaje de Quetzalcóatl se va mezclando con el peregrinaje y la muerte y el secuestro de los estudiantes. Entonces tenemos dos documentos. Todo el seguimiento periodístico que se hizo en México y en otros países sobre el caso de Ayotzinapa se mezclan con el mito prehispánico. Tenemos dos temporalidades, una temporalidad cíclica del mito y tenemos la temporalidad lineal de la historia moderna, que intentan oponerse y que se rompen y se intersectan, y que, digamos, es un poema que vale mucho la pena leer, y que, bueno, afortunadamente la editorial Visor Libros publicó hace algunos años, ¿no? Así creo que, digamos, podríamos hablar que Memorial de Ayotzinapa es un poema documental modelo, pero modelo no de la tradición norteamericana, sino más bien de la tradición americana, latinoamericana. Pensemos que en el año 1528 está firmado un relato de la conquista por un autor anónimo de Tlatelolco. 1528 es un habitante, es indígena, hablante de náhuatl, que aprende a usar el alfabeto latino y escribe su propio relato de la conquista. Este texto perdura hasta nuestros tiempos. Se encontró en un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. También se le conoce como los Anales de Tlatelolco, y al parecer es el primer habitante americano que hace uso, o al menos que se tenga registro, que hace uso del alfabeto latino para escribir un relato de la conquista, con un tipo
de redacción muy patética, para decirlo, pero que tiene que ver con el pathos, ¿no? Entonces, digamos que la tradición de la poesía documental mexicana nace, mexicana y latinoamericana, porque también el padre Cardenal, Ernesto Cardenal, con su poemario El Estrecho Dudoso, digamos que recupera esta forma de poesía que habla de la conquista, que habla de la herencia prehispánica, que habla de alguna manera de recuperar una voz o unas voces que habían sido borradas o casi borradas por el devenir histórico. Entonces, mientras que la poesía novohispana o la poesía colonial seguía copiando los modelos europeos como el endecasílabo, el soneto y todas estas formas clásicas que se nos han heredado, un escritor indígena, un escritor tlatelolco, en 1528, se acerca más a la poesía moderna que estos otros poetas que llegaron en los barcos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso habla de la modernidad, por un lado, de la modernidad o la vanguardia indígena, que va a tener una repercusión en los poemas documentales que se escriben en América Latina. Bien, ahora en tu tarea docente, ¿no es cierto? Porque también he leído que trabajas en el tema de los talleres creativos, en creatividad literaria. ¿Vos observás algún interés en las personas más jóvenes sobre esta forma de poesía? O si estas nuevas formas de difusión de la poesía a través de las redes, a través de estos fenómenos a veces más breves, pueden atrapar el fenómeno histórico, político y social de la forma de que, bueno, como veo, sí, Memorial Ayotzinapa lo ha hecho. ¿O creéis que van a contar la historia de otra forma, con estos nuevos lenguajes? Mira, creo que precisamente lo que permitió el desarrollo de muchos de los poemas documentales que ahora existen es la posibilidad de tener todos estos documentos digitalizados. Los entornos digitales permiten una manipulación mucho más flexible del material y la ordenación de los textos, y por lo tanto permiten una mayor hibridación de géneros. Cuando pienso en los poemas documentales del siglo pasado, mucho se hacía, claro, a mano, pero la flexibilidad del ordenador de texto nos ha dado una flexibilidad y una rapidez que no tenían nuestros antecesores. No quiere decir que sea mejor, no quiere decir que los poemas documentales vayan a ser mejores, sin embargo, sí mucho más flexibles y mucho más fácil para el trabajo de combinación de textos, de imagen, de juego espacial en la página, etc. Digamos que sí, la tecnología ha facilitado por lo menos formalmente, que puedan llevarse a cabo este tipo de experimentos textuales con el poema documental. Entonces, creo que las herramientas están ahí, que los chicos, los autores más jóvenes, que estén interesados en este tipo de poesía, o incluso en otro tipo de poesía, con las facilidades que da los entornos digitales, tienen herramientas fantásticas para entregar productos de escritura muy interesantes. Claro, impresiona también que este tipo de poesía puede estimular una creación colectiva, ¿no? También a la vieja manera de crear textos colectivos con la información de cada persona puede atraer a conformar este poema, porque realmente la información, por ejemplo, yo leía en esto el mapa de los femicidios en México, un poema documental de tu autoría, la información es muy vasta, ¿no es cierto?, de todo lo que ustedes han recopilado, y me parecía entonces que estimulaba una forma cooperativa de creación de un poema con más facilidad que tal vez, como decíamos antes, las formas líricas, más individuales. Eso también trae, me parece, un estímulo a los nuevos movimientos poéticos. Sí, estamos a un clic y bueno, esto lo menciona constantemente en sus ensayos teóricos la crítica norteamericana Marjorie Perloff. Estamos a un clic
de hacer un poema, ¿no? Claro, ella habla de un genio no original. O sea, incluso para citar debe haber una idea de construcción. Ella, cuando habla de esto, del genio no original, o el unoriginal genius, está pensando en Walter Benjamin y los de Passage, en su libro Los Pasajes, donde él crea un sistema de citas que al final le dan la razón a un teórico estructural o postestructural como Roland Barthes, bueno, que ha tenido varias etapas, la etapa estructural y la etapa postestructural. Pero Roland Barthes, en una cita que yo recupero en algunos de mis ensayos y que me llama mucho la atención, dice que la literatura es un sistema de citas provenientes de todos los focos de la cultura. Cuando un poeta tradicional escribe un poema, se siente a escribir un poema en soledad, sin ninguna intención de citar a nadie más, no puede escapar de la influencia de la cultura. Y al final seguirá citando. Lo enseñó Borges eso también, ¿no? Su Pierre Menard es un adelanto de eso que dice Barthes, ¿no? El Pierre Menard es ese que está citando, que está echando a andar el sistema literario, ¿no? Este sistema de citas que es la literatura. Son muy pocos, lo dice también Barthes en la función del autor, con la muerte del autor, no recuerdo. No sé si es Barthes, porque todo, bueno, se me confunde, para el caso da lo mismo, que son muy pocos aquellos que logran tener la función de autor. Pensemos que algunos de ellos podrían ser Dios con la Biblia y Marx, ¿no? Yo me atrevería a decir que, como lo dijo Borges, Kafka y el propio Borges, porque son autores que de alguna manera no solamente modifican el futuro, sino que modifican el pasado. Es lo que dice Borges al respecto de Kafka, ¿no? Dice Borges que Kafka, al sintetizar una buena parte de ciertas literaturas, la literatura china, la literatura de Yiddish, la literatura absurda europea, y escribir su ficción a partir de estas literaturas, modifica el pasado, porque todo ese pasado que era un pasado disperso se convierte en literatura kafkiana. No existía algo que fuera, ¿no? Claro. Y con Borges pasa lo mismo. Entonces, un poco esta reflexión la hace Borges a partir de la idea de Eliot, del genio individual y la tradición, ¿no? El talento individual, la tradición y el talento individual. Estamos en una línea luchando para entrar a esta línea de la tradición. Solamente que con estas técnicas de escritura lo que hacemos es aceptar que el material literario ajeno también puede entrar tal cual en el texto, como entra cuando alguien se pone a escribir un poema sin aparentemente tener otra influencia o sin citar. Pero al final todos estamos citando, ¿no? Pienso que el mismo poema que escribe Petrarca lo va a escribir Camões y lo va a escribir Quevedo y lo vamos a escribir muchos otros después. Sucesivas encarnaciones del poema. Ahora, ¿por qué crees que en este momento, por lo menos en esta parte del mundo, hay una abundancia de producción de poesía, fundamentalmente la gente joven identificándose con esta forma de escritura en los últimos 20 años, más allá de los medios de internet que sabemos que difunden geométricamente un solo evento,
pero impresiona que existe una producción literaria en el orden de la poesía, en sus diversas formas, con mayor intensidad en los últimos 20 años. ¿Y a qué lo atribuirías? Fundamentalmente para Latinoamérica, ¿no? También. Hay una mayor sociabilidad. La poesía se sociabiliza de maneras distintas. No se lee, creo que no se ha leído tanta poesía como ahora. Y nosotros, yo como miembro de un emprendimiento extraordinario como es esta revista que se llama Círculo de Poesía, circulodepoesia.com, pudimos constatar que los lectores de poesía siempre han existido, siempre han estado ahí, pero que los medios, los canales de socialización de la poesía o de la manera en que la poesía se socializaba no eran tan masivos y tan efectivos como ha resultado ser el Internet. Para muchos el Internet representa el mundo de la mucha información que desinforma, las cantidades enormes de información que nos sepultan y que nos confunden, nos crean vértigo. Pero cuando uno aprende a moverse en este mar de grandes olas, empiezas a surfear por la red, vas descubriendo espacios afines. Y creo que un medio como Círculo de Poesía probablemente, si no es que efectivamente la revista de poesía más importante en español, y que es apoyada por un emprendimiento independiente, personas que no reciben dinero de ningún gobierno y de ninguna marca comercial, y que funcionan por el puro amor de querer difundir la literatura del mundo en español. Entonces, creo que ha servido muy bien la herramienta del Internet y las nuevas herramientas como las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, han resultado herramientas grandiosas para difundir la palabra poética, pero también, a pesar de que algunos creen que la palabra poética se ha diluido, desgastado o subordinado a los likes, creo que el Círculo de Poesía sigue siendo un ejemplo bastante bueno de cómo las cosas sí se pueden hacer bien y cómo la buena literatura sí se puede socializar. Y por último, para contarnos cuáles son tus proyectos actuales de aquí al futuro. Bueno, el poema que leíste, que tuviste a bien leer y que te agradezco mucho, pertenece a un libro que salió hace 2 años que se llama El canto y la piedra, que salió de forma simultánea en España, en Valparaíso, España, y que en México salió en Valparaíso, México. Ha tenido muy buena difusión y el año pasado, recién en noviembre del año pasado, publiqué una antología con la editorial Círculo de Poesía, una antología de poesía portuguesa actual que se llama Lluvia Oblicua, que reúne a poetas nacidos de 1964 a 1992. Son los poetas vivos de Portugal y probablemente las voces más interesantes de aquella tradición propia de poetas tan importantes como Cesario Verde o Fernando Pessoa. Una poesía muy interesante, está publicado en la editorial Círculo de Poesía. Y bueno, yo sigo trabajando el tema de la poesía documental, estoy trabajando precisamente en mi tesis doctoral sobre este tema y hablar sobre poetas que yo considero que han aportado en esta tradición del poema documental latinoamericano. Creo que Salvador Novo, que Ernesto Cardenal, Néstor Perlonger, este poeta argentino importantísimo que tienen ustedes, que poco se habla, que trabaja también con el documento, pero que trabaja muchísimo con el documento histórico, ¿no? Y sobre todo con la historia de la independencia argentina, ¿no? Comprendo. Entonces, por ahí va mi trabajo de investigación y, bueno, mi trabajo poético, pues bueno, también explorando, no unitariamente, sino de manera diversa,
algunas otras temas de poesía documental o histórica y experimental también. Y experimental. Muchísimas gracias, Mijaíl, por estar aquí con nosotros. Realmente este tema en particular a mí me interesa mucho y ha sido muy claro, con ejemplos prácticos y con ejemplos teóricos. Así es que, Mijaíl Lamas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos dado tu tiempo. Y este espacio es para vos cuando lo quieras, lo necesites y nos quieras contar cómo anda tu trabajo, que eso nos interesa mucho. Me da mucho gusto conocerte, los felicito por este hermoso espacio para la difusión de la poesía y hasta luego, espero que nos veamos pronto. Un saludo para todo tu auditorio. Bueno, muchísimas gracias, Mijaíl, muchísimas gracias. Bye. Hasta luego. Bueno, y después de este interesante encuentro con Mijaíl Lamas desde México, nosotros nos vamos recordándole siempre los principios básicos de la poematerapia que nosotros practicamos. No reviente, escuche poesía, no reviente, lea poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto y chao. Ellas van perfumando la mañana en esa correría tic-toc de los tacones. Dejan vibrando el aire que abandona su paso. Ellas al mediodía combaten el calor, restándole al vestido prendas. Y el sudor va dejando cristales en el camino que hay entre sus senos. Por la tarde, terminada la faena en la oficina o en las tiendas de moda, esconden su cansancio. Por eso es que su bolso pesa mucho. Y se salen sonriendo porque allá afuera ellos las están esperando. ¿Qué es lo que ellos esperan? ¿Unos ojos cansados y una boca que incendia su carmín anhelante? ¿Un cuerpo que desnuda el ansia de hace tiempo? Pero ellos no resisten que sean un acertijo hasta para ellas mismas, y en el tiempo que aguardan, ellos concluyen que el misterio es la médula de su naturaleza. Y chao.